Este programa es un producto de la Agencia de Comunicación y Producción Oceanópolis. Llega al dial de provincia Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los domingos, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin conexión. Sin conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Madre Yacaira danza en la niebla, esparciendo fertilidad. La vida toda late en la selva, bruma de la fecundidad. Madre Yacaira danza en el humo que inspira la pagua. Canto sagrado, místico rezo. Petachimbo, tatachina, tatachina, tatachina. Tuvimos la oportunidad de tener una imperdible charla con el músico, compositor e intérprete misionero Caroso Sueta, en el cual a lo largo de este programa pudimos repasar algunos pasajes de sus inicios con la música, su orientación y fascinación por la investigación, sus publicaciones, tanto de libros como de discos, su vida volcada a la música, a la enseñanza y a la divulgación de nuestra cultura, todo en base a su experimentación vivencial hasta llegar a un hecho en concreto. José Vicente Cidade, que en julio de este año se cumplen 20 años de su partida y Caroso lo recuerda de esta manera. Bienvenidos. Sin Conexión, con la conducción de Alejandro el Negro Gutiérrez. Bueno, tenemos la posibilidad de poder tener esta charla con un amigo, vamos a decirlo, ¿no?, de la casa, porque de LT17 Radio Provincia, aquí donde sale este programa, y también porque hemos conectado en varias acciones en conjuntos culturales. Caroso Sueta, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo, antes que nada. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la llamada. Bueno, gracias. Estoy muy bien, estoy en un momento así de la vida en donde las cuestiones de misiones están como aflorando de una manera muy especial, y me siento muy feliz de ser parte de este momento, ¿no? Que no viene de ahora, viene de una lucha, de una larga lucha de los pioneros, y que, bueno, tiene que ver con el revisionismo histórico también. Y en el contexto de eso aparece también esto de lo de la música de misiones, ¿no? Esto, ¿cómo hace el Caroso Sueta, digamos, en conjunto con su familia, ¿no?, para trabajar su propia música, generar todo lo que ustedes generan, tanto en el parque, por afuera, siempre con una visión, ¿no?, musical, y con una especie de ese legado, ¿no?, entre tanto estudio y entre tanto conocimiento, y claramente, Caroso, ¿no?, haber tenido la posibilidad de estar presente en momentos quizás puntuales e históricos, o en charlas que han marcado, ¿no?, digamos, y que ese acervo cultural es necesario conocer, digamos, para esta construcción, ¿no?, de el misionerismo, nuestra identidad. ¿Cómo ves todo ese pequeño recorrido, ¿no?, por ustedes? Sí, bueno, en el caso personal comencé a estudiar música clásica, ya venía tocando música folclórica, pero recién después de publicar el primer disco, que se llama Canción Desnuda, que publiqué en 1992, yo tenía 30 años, recién ahí comencé a conceptualizar lo que ya aparecía en ese disco, ¿no?, que era como una poesía muy localizada en nuestras cuestiones misioneras, digamos, en el mapa misionero, y también algunos ritmos, pero sin saber de toda esta cuestión del legado.
Entonces, en la publicación de ese trabajo, que representó en lo personal un montón de cosas muy positivas y muy alentadoras para poder continuar en el tiempo con la tarea, digamos, y sentir que valía la pena, me vinculó con los maestros, porque estaba en esa dirección sin saberlo. Entonces, bueno, tuve la enorme fortuna de tener encuentros personales, primero con Ramón, a través de Teodoro Cuenca, que también es otro referente importante, después con Vicente y con Fermín Fierro, y así fue, digamos, madurando en mí esto que aparece como una investigación, pero que en realidad es una experimentación vivencial, porque todo este legado que viene de ahí, de la raíz de la lucha de Misiones por lograr su provincialización o su reprovincialización, digamos, que ocurrió en 1953, pero que esta lucha venía ya de la década del 40. Bueno, todo ese legado yo comencé a incorporarlo como conocimiento recién después de los 30 años, ¿cierto? Y esa vinculación, bueno, a mí me encantaba comprender eso, y también me preguntaba cómo, teniendo ya más de 10 años recorriendo escenarios y tocando incluso en festivales importantes, cómo no tenía la menor idea de esa información, ¿no? Y así fue como esa vinculación, primero a través de charlas y después a través de giras que hicimos con Vicente, con Ramón. Bueno, fui absorbiendo el legado de ellos, ¿no es cierto?, que a su vez venía del legado de Areco y que venía del legado de Aníbal Cambas, y más atrás todavía de la época del territorio nacional, con Casiano Carvalho, con Moritán, con Benjamín Moritán, etcétera. Entonces, bueno, así como te estoy diciendo, fue una cuestión de tradiciones orales. No había ningún texto escrito de eso, no hay todavía un texto así extenso y explicativo de toda esa movida, razón por la cual estamos trabajando nosotros en una especie de volcar en un texto escrito toda esta experiencia de la oralidad. Y porque la oralidad es un recurso que tienen los pueblos, ¿no? Sí. Que muchas veces tienen que ir por el costado de lo que indica los sistemas políticos dominantes o los sistemas económicos dominantes. Y la música de Misiones fue por ese costado, fue y sigue por ese costado, digamos, de la oralidad. Y así a mí me llegó, y a mí en este trabajo que estoy escribiendo aparece, me contó, me dijo, escuché, y hay muy pocas referencias bibliográficas a las cuales acudir, digamos. Entonces, desde la manera de cómo se rasguea la guitarra y por qué, y cuando Areco escuchó por primera vez su galope, y cómo Ojeda, que era Ricardo Ojeda, que era un músico de orquesta de baile, se conecta con Areco y arma la orquesta folclórica, y por qué. Bueno, todo eso circulan en algunos escritos y en algunas entrevistas que se publicaron, pero básicamente se digamos, pulula toda esa información en un ámbito de tradición oral. Y como yo venía acostumbrado a indagar toda la cuestión de la música indígena, y la cultura ambiental guaraní es una cultura oral, bueno, estaba como entrenado, ¿no? Así que fui tomando apuntes, haciendo notas y practicando. Entonces, en los siguientes discos que fui publicando, ya en el 98, después en el 2003, después 2004, 2013, bueno, en todos los discos apareció toda esta información, ¿no? Y así es como que nosotros, yo comencé a trabajar con Nerina en 2003, y bueno, ella venía también de las experiencias musicales de los festivales de folclore infantil, en donde el reglamento ahí indica que hay que cantar música de Misiones. Entonces ella venía muy embebida de toda esa temática. Y ahora Luna, que se sumó también. Y bueno, y entre los tres vamos, así como te digo, desarrollando estas fusiones
y estas proyecciones de la música tradicional que viene de esa época, que viene de la época post-jesuítica, digamos, del repoblamiento de Misiones, y que ahí se empezó a gestar, y que, bueno, que a nosotros nos da mucha identidad y nos motiva mucho, porque es muy variada, es muy diversa, y a veces hacemos un concierto completo y no repetimos ningún ritmo. Entonces es muy divertido y además permite un desarrollo literario muy amplio, ¿no? Porque eso también es una característica de la música de Misiones, ¿no? Que la distingue un poco de toda la región, porque está básicamente apoyado sobre textos literarios con una búsqueda muy, como te decía, muy elevada, y eso hace que dificulte de alguna manera el acceso de la música de Misiones, que en las bailantas y en las fiestas populares, etcétera, porque excepto el chotis, los demás ritmos son básicamente poéticos, digamos, las canciones con letras son poéticas. Y en el caso de los chotis que nosotros tocamos también son poéticos, o sea que es muy difícil que los bailen en un baile, digamos. Entonces estamos como acotados a un ámbito más parecido al de la samba, al de la tonada cuyana, si es por comparar, claro, o el loncomeo del sur, un ámbito más para la escucha, digamos, ¿no? Más para, incluso para la puesta en escena, como ocurre por los ballets y eso, que son experiencias que vengo haciendo hace muchos años. Claro. Y en ese ámbito nos sentimos muy cómodos nosotros, porque yo estudié música más para musicalizar poesía que para ser músico. Claro. Pero el tiempo me fue colocando más en el lugar de músico que de poeta, y últimamente me dedico más a la música. Me surgen algunas preguntas acerca de lo que me contás. La primera es, sí, a la hora de componer, Caroso, ¿no? Teniendo tanta información y sacándole el jugo a esta riqueza, y también con la complejidad de lo que, como nos comentás, digamos, lejos de los géneros y los estilos, lo que enriquece la obra de ustedes como familia. Y la segunda es claramente tu roce con colegas y con tus viajes por todo el país y por otros lugares del mundo, ¿no? Poder contar esto y hacer entender, digamos, lo rico que tiene que ver Misiones y esta triple frontera, ¿no? Digamos, que hace tan jugoso que sea esto, y que no hace pensar que va a ser difícil encuadrarnos en algún momento, sino que vamos a tener que aprender a transitar y a disfrutar, ¿no? Exacto, porque en realidad el encuadre nuestro es diverso, porque estamos hablando de géneros que vienen desde antes de la existencia de los jesuitas o el mundo jesuítico aquí en Misiones, y que está vivo todavía, porque es un género que se toca en las aldeas. Después tenemos combinaciones post-jesuíticas mezcladas con los trabajadores, los primeros trabajadores que venían a los yerbales y a la extracción de la madera de ley, las janadas, etcétera. Tenemos la música europea que ingresó con la neocolonización, digamos, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y bueno, y todo es nuestro, negro, todo eso es nuestro mundo sonoro. Entonces, creo que los que armaron la polirritmia nativista, como la denominamos técnicamente, la polirritmia nativista misionera, tuvieron esa mentalidad de apertura y de inclusión, para que nadie se sienta afuera, porque no necesita quedarse nadie afuera. Porque si uno va a tocar, por ejemplo, al momento de elegir algo más al sur, algo más a la frontera del río Uruguay, está más cerca del Choti y está más cerca de la polquita, ¿sí? Si vas a tocar más cerca del Alto Paraná, está más cerca de todo el género polquístico. Claro. Y si vas a hablar del monte, está más cerca de lo indígena. Y si vas a hablar de la proyección de Misiones a nivel latinoamericano y de su inserción en el concierto competitivo de la bossa nova, del son cubano, del merengue
la salsa lenta, y bueno, está el gualambao. Entonces, en ese contexto, las formas que van apareciendo las canciones tienen que ver con decir, a ver, ¿de qué lugar voy a hablar y de qué tema voy a hablar? Claro. Y ahí puedo apoyarme rítmicamente en la identidad de ese contexto, ¿no es cierto? O qué leyenda, si hablar del monte, si hablar de un duende, o si hablar de la leyenda de un pueblo o de un personaje, bueno, ahí surge la rítmica, ¿no? Y surge lo propio de Misiones, y también surge, por ejemplo, lo fronterizo de Misiones, ¿no es cierto? Claro. Surge lo fronterizo tanto en el Alto Uruguay, como en el Alto Paraná, como en el sur, ¿cierto? Uh-huh. Porque si acá, me acuerdo que escribí una canción para Nemesio Parma, ¿viste? Para los boleros, que me pidieron que le escribiera una canción allá en los 90, y me hizo el acompañamiento de los bandoneones, me hizo Julio Lorman. Y era chamamé, pero de acá hasta la quiaca, digamos, porque claro, porque ya de campo eso, y ya tenía esa cadencia, digamos, estaba todo el mundo campero ahí en el límite, ¿no es cierto? Ahora sí, por ejemplo, tuve que componer una canción para la leyenda de Panambí y nació el Chotis, ¿no es cierto? Claro. O en el caso hice una canción para San Javier y nació una mezcla de Chotis con Banerao, que es una influencia de baile muy importante. O, por ejemplo, una canción para Oberá salió como un híbrido así más raguido doble, más misturado con lo que pasaba con el cosechero de Ramón, que es un raguido doble poético, o Mi Serenata de Fermín Fierro, ¿viste? Que es más como una canción. Y bueno, eso es un poco la opción que nos da la polirritmia. Claro. Y de poder ambientar instrumentalmente, por ejemplo, una canción que habla de un baile de Ratoski, por decirte, allá del norte, y bueno, que tocar con músicos de Apóstoles, ¿entendés? Tocar con Grabovecki o con Chimiski y con Hermano Suderki, y tocar Nemesio Parma con Julio Lorman, y tocar un chotis con Ojeda. Tengo grabado una polquita rural con Ojeda, y bueno, esa es, o si grabamos algo relacionado, o vamos a actuar en una cuestión temática de la música étnica o indígena, bueno, podemos interactuar con el coro Tabamirí, ocupar sus instrumentos también. Nosotros también fabricamos esos instrumentos para poder adaptarlos a la afinación de los otros instrumentos que tenemos. Así que bueno, toda esa policromía sonora y rítmica constituye la polirritmia nativista misionera, que comenzó allá en los 40, pero que, digamos, sigue todavía su evolución, ¿no? Porque todos estos procesos culturales nunca son una cosa estática, ¿no? Claro. Son siempre dinámicos y siempre van apareciendo cosas nuevas. Y en esta búsqueda, ¿no? Que haces, bueno, y sobre todo no solamente de la década del 40, sino que te fuiste totalmente para atrás, desde la fundación de los pueblos que tocaron y estuvieron presentes, ¿no? Y en los cuales se fundó esta provincia muchos años después. Y ahí, ¿qué te sedujo, digamos, en esas investigaciones allá y esas publicaciones de disco a principios del 2000? Porque también eso es un gran tiempo de vida y un aprendizaje, como nos dijiste hoy recién, ¿no? Digamos, de esta experimentación vivencial que seguramente es inolvidable. Bueno, eso también ocurrió así como en un devenir de experiencias musicales, porque nosotros visitábamos aldeas, recorríamos pueblos, en el trabajo de la juglería en sí, digamos, y las personas que vivían cerca de esos pueblos me llevaban a las aldeas a tomar contacto con ellos, ¿no? Y un poco antes, en los años 80, yo era estudiante del Instituto Montoya, porque yo soy profe de educación física, digamos, solo que ya hace mucho que no ejerzo. Ejercí 4 o 5 años nomás, pero
tuve la oportunidad de participar en los años 80, a principios de los años 80, como guía de animación cultural, musical y deportiva en Perutí. Y ahí comencé a escuchar algunos instrumentos de viento, ¿no? Ajá. Y así empezó. Y yo tocaba flauta dulce, como estudiante de música que era música clásica, estudié flauta dulce, tocaba armónica, y bueno, y me quedé totalmente seducido hasta el presente. Sigo fabricando hasta ahora esas flautas. Tengo alumnitos de flautas que estudian conmigo y que andan muy bien y que dentro de poco ya van a empezar a mostrar su arte públicamente. Mira. Y que fabricamos con ellos sus propias flautas. Así que empecé por ahí. No teníamos información del concepto de una obra de canción completa de los indígenas que viven en Misiones. Pero en 1988 fuimos a hacer una convivencia con otros artistas que vinieron de Buenos Aires, que querían visitar las aldeas y que yo conocía también, pues, como te decía, porque cuando íbamos a los pueblos me llevaban siempre a visitar las aldeas, y ahí yo aprovechaba para conseguir material, ¿no? Que es el tacuapí con el que yo fabrico las flautas, y ellos me llevaban a los tacuarales y ahí juntábamos, ¿no? Este material. Ajá. Y bueno, y en ese encuentro con los artistas que nos vinieron a visitar, que traían donaciones para las aldeas, ahí me entregó el cacique Duarte un cassette y me dijo, yo estaba grabando lo que pasaba con las campanitas, y cuando él se acerca a hablarme de manera personal, yo apagué la cámara, de respeto. Y ahí me entregó 2 cassettes, y en esos cassettes estaban las canciones, ¿no? Y los coritos y la organización de los conjuntos, que prácticamente nadie había oído. Desde que estamos hablando de cine de los años 90, o sea, hace muy poco. Claro. Y bueno, ahí comenzó otra historia con la PI, ¿no? Comenzó otra vida, otra vida musical. Porque comencé a estudiar, a consultar y también así a pasar a la escritura, a la experiencia, ¿no? Claro. Y bueno, y así fui copadísimo con las melodías. Nos llevó también varios años acceder a las traducciones de las letras. Claro. Y bueno, y ahí fuimos, ¿no? Y ya va por una 30 de años de intercambio, y siempre estamos aprendiendo algo nuevo, y con la incorporación de Nerina y de Luna, bueno, también cobra mucho más fuerza el mensaje musical, porque la construcción de la música andina guaraní está armada como para priorizar las voces femeninas e infantiles. Y los varones hacen más el acompañamiento musical y alguna que otra frase melódica mínima, pero la afinación de los instrumentos está para la tesitura de las voces femeninas e infantiles. Entonces ahí cobró directamente un nivel de comunicación muy fuerte con las comunidades, ¿no? Que no existía antes, que solamente es lo que logra el arte, ¿no? Sí, entiendo. Y que es la comunión, no es el encuentro, es la interculturalidad. Y en la interculturalidad se corre el riesgo de que aparezcan híbridos, ¿no es cierto? O sea, aparecen cosas como que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero justamente ese híbrido tiene, en la interculturalidad verdadera, tiene elementos e ingredientes de ambas partes. Y gustan, sinceramente, a ambas partes. Entonces, cuando nosotros empezamos a tocar esa música, digamos, a nuestra manera, dentro de lo que es nuestro mundo musical, incorporando eso, sin renunciar a lo que nosotros somos, y ellos también empezaron a tocar con nosotros, pudiendo ser ellos mismos sin problema. Bueno, también se generó ahí, desde el punto de vista, si se quiere, social, un espacio que también fue fortaleciéndose mucho en el resto del tiempo, tanto en el ámbito educativo, con las escuelas bilingües, en el ámbito de la salud pública, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la artesanía. Y bueno, todos esos elementos se fueron como concentrando, y la música también hizo su aporte, ¿no? Claro. Y lo está haciendo para que en Misiones vivamos un espacio de
de interculturalidad muy especial, diferente a todas las regiones del país e incluso de los países vecinos. Acá vivimos, lo que acá vivimos es otra historia con respecto a eso. Y estamos muy contentos nosotros de que nuestro pequeño granito de arena y los intercambios sonoros que ocurren ayuden a eso, ¿no? Porque la interculturalidad es la paz verdadera y duradera. Entonces, a mí me encanta este momento que estamos viviendo. Comunicate con nosotros al 03764 6479 64. Visita nuestra red social www.facebook.com/SinConexionLT17 y reviví todas las columnas. ¿Qué es esto? Oh, esto no es coca, papi. Este programa es un producto de la Agencia de Comunicación y Producción Ocional. Sin Conexión, el único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los domingos, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Ahora, para entrar en esta parte de la charla y centrarnos un poco en la figura de Vicente Cidade, entre tanta investigación, Caroso, algo que puedas recordar que buscaste, un libro, un instrumento, un acta, algo que te llevó un montón de tiempo y te dio esa satisfacción como, no sé, sacar un disco, una presentación, algo que dijiste, lo encontré, llegué, esas satisfacciones personales, ¿no? Sí. Bueno, con Vicente tengo una cosa del destino así, muy, a esta altura ya puedo entender que es como que alguien armó que alguna vez lo pudiera encontrar a él, ¿no? Porque él recién había llegado a Posadas, después de renunciar a toda la vida en Buenos Aires que había hecho. Estamos hablando al fin de los años 80, sí. Y él estaba tocando ahí por calle Belgrano, en un salón grande, vacío, con una mesa y una sillita y un biombo detrás del cual había una camita.
y alguien estaba tocando el violín ahí. Yo pasaba por ir a una casa a mi casa familiar que estaba a la vuelta, y me quedé parado en la puerta y no sabía que era Vicente, ¿no? Entonces él me dice, ¿pasa, muchacho? Me dijo, ¿viste? Una pausa. Y me estaba repasando sus temas. Entonces tenía una guitarrita así, apoyada contra la pared. Y me dice, ¿sabes tocar? Sí, le digo yo. Entonces, hacía re mayor, me dice. Bueno, me empecé a acompañar un tema a otro. Y ya, yo conozco ese tema, le dije. Yo conozco ese tema. Ah, sí, me dijo, sí. Y entonces llegó un punto en que cada vez me parecía más familiar, ¿no? Y no sabía de quién se trataba. No había estado personalmente, ni había visto su foto, ni nada, nunca. Entonces se presenta él. Imagínate, después de que habíamos tocado todo. Bueno, ahí nació toda una relación personal y de magisterio de su parte, porque era alguien que no paraba de enseñar y de transmitir y de analizar todo el tiempo. Y bueno, eso fue para mí también muy fundacional. Y después pude invitarle a grabar una canción también en mi primer disco. Y bueno, el tiempo me fue colocando en un lugar que lo pude acompañar en festivales, en que me enseñara secretos, en que me contara cosas de su vida. Y bueno, y hasta que después dejó de estar físicamente presente, pero está siempre en todo nuestro ensayo prácticamente presente, a través de sus obras o de sus comentarios o sus enseñanzas. Bueno, tuve la anécdota esta que la conoces vos, que es la anécdota de los archivos, ¿no? Que cuando él fallece, su pareja, Mainungú, que él le llamaba Mainungú, que vive en Garupá, nos encontramos y me dijo que fuese a buscar sus cosas, ¿no? Que habían quedado unas cajas con carpetas, el violín, etcétera. Y bueno, yo estaba muy dolido por su partida, por un lado, y por otro lado es como que tuve un pudor de tomar eso desde lo personal. Bueno, entonces pasó el tiempo y después fui a una escuela y encontré que ellos habían dejado en una biblioteca de una escuela el violín y algunos otros elementos, tapas de disco, etcétera. Y los archivos y los manuscritos, por esas cosas de las casualidades, me llama una profesora con la que estábamos interactuando por el tema de los talleres en las escuelas. Sí. Y me dice, mi hermana encontró una caja con los manuscritos de Vicente Ciudad. Entonces, bueno, fuimos a buscar esa caja, y esa es la caja que te llevamos ahí al Centro Cultural, y esa es una caja que contiene cosas muy personales y muy íntimas de un artista total, ¿cierto? Y muy valiosa, que pudimos también nosotros atesorar como imágenes, y puse en uno de las publicaciones que hicimos en YouTube, puse esas letras de canciones, algunas partituras y algunas fotos que estaban guardadas en esa caja, que vino a parar. Y bueno, a mi hermano, lo que no pudimos recuperar más fue el violín, porque después me conecté con la gente de la escuela. Y bueno, alguien entró alguna vez a la biblioteca y se llevaron muchas cosas, y entre las cosas que se robaron el violín de Vicente. Así que eso, bueno, a lo mejor algún día aparece. Claro. Porque tenía un estuche de yacaré el violín, y él le llamaba yacaré zumbón, ¿viste? al violín. Sí. Así que a lo mejor algún día aparece, y bueno, si alguien tuvo la lucidez de guardar en un lugar bien, que se preserve, quizás lo recuperamos. Ojalá. Vicente Cidade vive en nuestras calles, claramente, ¿no? Y en el nombre del Centro Cultural, hace 20 años, ¿no? Se cumplió de su partida, y tiene varias cualidades, Vicente, ¿no? Ha pasado por la radio, era un ciudadano más de a pie, como lo dicen ahora, ¿no? Caminaba estas calles, el cariño de la gente es muy palpable, eso lo pudiste ver vos, Caroso. Y después otra cosa, ¿no? Tocar el violín, ¿no? Sí. Y
por supuesto, ser hermano de un gran artífice, ¿no? También de nuestra provincia. Y ahí uno no habla de olvidos ni de quienes se merecen más ni menos en la historia, porque seguramente él tiene un lugar, como también lo dijiste hoy al principio, Fermín Fierro, que quizás también es otro que en algún momento también, digamos, tendríamos que hablar, ¿no? De todo esto que ha hecho él por la música y el legado que ha dejado. Y yo de pequeño lo he visto claramente en un festival del litoral, digamos, ¿no? Con su gran canción y serenata. Pero sobre Vicente, ¿qué particularidades recordás, digamos, y después antes de entrar en lo musical, ¿no? Sí. Bueno, en lo humano Vicente era un hombre comprometido, comprometido con sus ideas, ejercía, como te dije, ese magisterio permanente, indispensable, generoso porque compartía absolutamente cada secreto que él podía tener atesorado, lo compartía, como también sus obras, ¿sí? Les enseñaba, nos enseñaba a acompañarle, pero nos enseñaba también a los cantantes que querían cantar sus obras. Era muy una persona de corazón bueno, ¿sí? Una persona de buen corazón, digamos, de oídos muy atentos también, ¿no? Para escuchar, para dialogar, para soñar, porque era un gran soñador y tenía un compromiso muy grande con Misiones y con su cultura, porque él estuvo muchos años en Buenos Aires, entonces claro, él transmitía de que había que pelear por lo propio y por lo distinto, que había que luchar incansablemente por distinguirse de alguna manera. Y su trayectoria musical, digamos, pasó también por el estudio de la música clásica y comenzar a tocar en orquestas clásicas siendo adolescente, porque Vicente tiene 4 años menos que Ramón. Y bueno, y se fue a Buenos Aires unos años después que se habían ido Ramón y su madre. Entonces comenzó ahí a trabajar y el patrón en donde él trabajaba le obsequió un instrumento. Él comenzó a ir a un conservatorio, ahí estudió, pero en un momento de su vida Ramón ya comenzaba a interactuar en los festivales y las peñas, y formó el trío Sánchez Monjes Ayala. Entonces comienzan a vincularse con los grandes del folclore de ese momento. Claro. Estamos hablando de los salteños, ¿sí? Estamos hablando de los chalchaleros, de los cantores del Alba, de Jaime Dávalos, de los Chazarreta, de los hermanos Ábalos, de Santiago del Estero, incluso de Mercedes Sosa mismo, que era jovencita, Ariel Ramírez, y ellos comienzan a interactuar, con los músicos paraguayos también que estaban exiliados en Buenos Aires, los músicos correntinos que estaban en Buenos Aires, como Marola, como Ernesto Montiel, y era todo un movimiento de los músicos folclóricos, llamados así los nativistas, de la música de la provincianía, como solía llamar Julio Mardi, ¿no es cierto? Y él en ese contexto toma conciencia, y nosotros, dice que le dijo a Ramón Vicente, ¿no? ¿Y nosotros qué? Decía, que los cordobeses tocaban lo suyo, los cuyanos tocaban lo suyo, los salteños tocaban lo suyo, los correntinos tocaban lo suyo, los paraguayos tocaban lo suyo. ¿Y nosotros qué? Dice que decía Vicente, ¿no? Y Ramón, y él le pasa una melodía en ritmo de galopa a Ramón, y esa melodía es el Mensuchi. Entonces ahí cambian totalmente la dirección de su cabeza musical, porque se enfoca más hacia el folclore, hacia el nativismo. Después componen Canción del Iguazú, que es otra galopa, y él comienza a componer melodías de galopa, varias de las cuales están registradas en discos, ¿no? Claro. Y Ramón comienza también la difusión del gualambao,
Y Vicente se engancha en el gualambao también. Y los músicos que lo acompañan a Vicente, que tuve la oportunidad de conocer también, Argüello sobre todo, también absorbió el gualambao, y Vicente comenzó a componer en ritmo de gualambao. Y bueno, y él hace un emprendimiento cultural ahí en Buenos Aires, en una especie de subsuelo que había, y le puso como nombre El Hormiguero, ¿no es cierto? Y esa peña, El Hormiguero, fue el refugio de todos los músicos trasnochados y noctámbulos de la provincianía, que después de tocar en una peña o en un festival, terminaban ahí la noche. Y ahí se terminó de consolidar su sentido de pertenencia. Es lo que él siempre contaba, ¿no? Y ellos comenzaron ya, bueno, Ramón ya pronto con el trío Graban, el Mensú, y Vicente ya comenzaba a tocar ahí en su propia peña, que además fue una peña muy exitosa durante muchos años. Y bueno, y finalmente después, en los 90, él renuncia a todo porque se da cuenta que se pone grande y quiere estar acá en Misiones, ¿no? Y viene a Misiones sin nada más que su violín y una guitarra y algunas poquitas ropas, y deja todo, propiedades, la familia completa quedó allá en Buenos Aires. Y bueno, ahí fue cuando yo tuve la oportunidad de encontrarme con él en esas circunstancias. Y acá construye muchas cosas. Primero, este legado del que estamos hablando nosotros. Segundo, la Orquesta Municipal de Posadas, la actual orquesta, que se llamó Posadas Marangatú al principio, y la de Garupá más adelante. Y deja esas estructuras, así como también un coro de mujeres de tercera edad en la Peña Itapúa. Y bueno, y era un tipo así que sea la hora que sea que uno le tocaba encontrarse con él o se programaba para hacer algo, y siempre tenía un proyecto, tenía algo que lo empujaba hacia adelante y hacia la difusión. Y él no decía misionerismo, él decía misioneraje. Porque él es como el mestizaje, ¿no? Tomaba de ahí el sonido del mestizaje, decía el misioneraje. Y también fue parte de una especie de asociación que se armó en Garupá alrededor de una idea de un periodista que se llamó Tito Mónaca, y que Vicente fue también un impulsor de eso, que se llamaba una asociación para la difusión de la música de Misiones, y que yo, siendo muy gurí, también pude ser parte de las primeras reuniones de esa asociación. Pero bueno, él era eso, era un hombre de acción, un hombre de la lucha, un hombre muy nostálgico también, muy emotivo. En todos los conciertos lloraba. Te puedo asegurar, en esta etapa que a mí me tocó acompañarle, él lloraba. Y a mí me pasa que a veces veo los videitos o lo que quedó de esas actuaciones, y también me hago a llorar, ¿no? Porque pronuncia 2 o 3 frases y refiriéndose a Misiones, por ejemplo, a su paisaje, y bueno, y lloraba. Así que nos dejó esa marca fuerte en lo emocional, porque esto es emoción pura, pero también nos dejó el compromiso y también nos dejó el conocimiento. Y todo eso de lo que estamos charlando, bueno, es parte de nuestra tradición oral y de nuestros mitos, ¿no? De nuestros mitos culturales. Y el violín, ¿qué te hablaba él del violín? Y eso también era como el elemento característico, ¿no? Por afuera del músico que siempre piensa que puede ser la guitarra, el bandoneón, ¿no? Y sí, él tocaba muy poco la guitarra y siempre buscaba alguna ayuda de algún músico, pero el instrumento era el violín, porque como te decía, él comenzó estudiando música clásica y tocando en una orquesta clásica, y entendió que también era un complemento interesante el violín para la música folclórica, porque los santiagueños usaban y porque el hermano tocaba guitarra allá, entonces ellos se complementaban con ambos instrumentos en los comienzos. Y tenía, bueno, obviamente ese apego que vamos cultivando los músicos a través del tiempo por determinada sonoridad y una afinidad
hacia determinado instrumento. Claro. Y básicamente él era eso, era el violín, sin dudas, no estaba dividido para nada. Digo porque en mi caso, por ejemplo, estoy dividido entre varios instrumentos. Pero el caso de Vicente era su violín y la galopa, porque para mí, así en la síntesis final de Vicente, para mí Vicente es el duende de la galopa, que es esa construcción musical de una sola línea, ¿viste? O por ahí con dos voces, pero en general es como una melodía de canto, ¿viste? De galopa. Sí. Y sus galopas son impresionantes, y quizás tengamos un futuro, algún día va a aparecer algún director sinfónico que le coloque el resto de la orquestación tomando esas melodías, que van a ser unas obras impresionantes. Claro, y que va a tomar un significado trascendental, digamos, para uno de los ritmos tan significativos, ¿no? de la provincia, desde nuestra canción oficial, desde lo que fue y de lo que significó Lucas Braulio Areco, no, de sus escritos, que también es como, no, esta oralidad y el trabajo que hacen otros colegas, no, tratando de rescatar y poner en puesta en valor, no, musicalmente, estas obras, ¿no? Bueno, fíjate que a Areco, el que le transcribía las partituras era Ricardo Ojeda. Claro. Así se hicieron amigos. Sí. Y a Vicente escribía sus partituras, pero como te digo, son partituras prácticamente de una voz, ¿sí? de un sonido, o con un mínimo acompañamiento. Entonces, lo que yo imagino que alguna vez puede pasar, por ejemplo, con Diálogo con el Río, Su Sal Tempranero, Violín de Aguiraí o Garupá, Yuporá, todas esas galopas de Vicente, yo la imagino en un lenguaje sinfónico, para que tomen un vuelo universal. Y pasó algo parecido con la obra de Areco cuando la tomó Jorge Cardoso. Claro. Y la llevó a las guitarras del mundo. Claro. Y ahora uno encuentra en internet que un tema de Areco se toca allá en Hungría o en Japón, en un encuentro de guitarristas. Claro. Entonces son formas en que la cultura de un lugar que representa a un determinado lugar del mundo se universalizan y pasan a ser parte de la cultura de toda la humanidad, ¿no? Y creo que Vicente está inscrito en ese contexto, no tengo ninguna duda. Claro. Como que escucho siempre sus melodías y como que las disfruto. Incluso tuvimos la oportunidad también de grabar acá en nuestro más reciente disco también una galopa de Vicente tocada por Zachary Phillips, que claro. Es un violinista muy virtuoso, norteamericano, que vive acá, ya es misionero también. Claro. Pero hicimos una versión de Diálogo con el Río, tocada por Zachary, bueno, y que nos encantó hacerla. Pero ya siempre escucho atrás, ¿viste? Escucho todo el resto de la orquesta, y alguna vez, bueno, ¿quién te dice que a lo mejor me toca venir a hacer alguna de esas obras que claro. Me va a encantar hacer, que tenga la posibilidad de contar con gente como para hacer eso, ¿no? Sí. Y las últimas, Caroso, pienso, ¿no? En esta idea de la memoria colectiva, el trabajo que realizás, seguir escribiendo, investigando, los colegas y demás. ¿Cómo continúa? ¿Cómo se sigue reescribiendo la historia para mantenerla viva en ese inconsciente colectivo, si lo querés llamar de un lugar? Y después de tu visión de unas políticas públicas, ¿no? También hace poco la Cámara de Representantes habló de la creación de un registro y un archivo sonoro, pero en un tiempo de tanta virtualidad, ahí es donde apoyo esto, ¿no? Y saber de que para esta investigación, como vos dijiste, tipo, te llevó vida, tiempo, estar. ¿Cómo es tu visión también, digamos, siendo padre y viendo, ¿no? La gestación de tus hijas y de tus hijos, digamos, de a cómo la avidez de novedades a veces tapa, ¿no? Todo esto, pero que es tan
necesario para entender un poco dónde estamos parados y que si vamos para atrás por ahí también vamos a recuperar cosas que hacen de esta ciudad. Por decirte, Mandové Pedroso pintó una Posadas que solamente va a estar en sus cuadros. Ya no está más eso, pero todos esos personajes existieron o fueron parte, digamos, de esta foto, ¿no? Sí. Bueno, creo que estamos asistiendo, así como en algún momento asistimos a esto que llamamos interculturalidad. Uh-huh. Estamos asistiendo a un momento muy interesante en cuanto al revisionismo de todos estos asuntos, uh-huh, apoyado desde, básicamente, ahora hubo 5 leyes encadenadas, que están encadenadas temáticamente, muy importantes para reafirmar este trabajo desde la cosa pública, ¿no? Uh-huh. Porque es imprescindible que salgamos de la oralidad y que entremos a trabajar en todos los ámbitos esta memoria, uh-huh, no para conservarla, sino para tomarla como basamento, porque las tradiciones pueden ser también una trampa, ¿no? Una trampa que te inmoviliza en el pasado. Claro. Y nosotros creemos que también puede ser un trampolín para lo que viene, pensando en los hijos y las nuevas generaciones. Uh-huh. Entonces creemos que las personas que están arraigadas a su lugar y que tienen una relación saludable con su entorno, con su historia, uh-huh, y que conocen sus cosas, tienen una posibilidad de expandirse de manera universal, uh-huh, mucho más interesante que aquellos que crecen pensando que siempre lo bueno está en otro lugar, uh-huh, o que siempre lo bueno tiene que ser de afuera, o que lo importante siempre sucede afuera. Y en ese punto los asuntos culturales juegan un rol importante, y la música, dentro de los asuntos culturales, bueno, sabemos que la música está presente desde la canción de cuna hasta la canción del cementerio, pasando por todos los comercios, las fiestas, los programas, etcétera, ¿no? Los medios, la canción, la música está en todas partes. Entonces es importante que tomemos esta noción. Y hubo 5 leyes, ¿no? La ley del lambado, la del cantautor, la del músico misionero, una ley de difusión en las escuelas, esta ley de archivos, y hoy me conecté con gente que había trabajado hace unos 7 a 8 años una ley sobre difusión de la identidad de la música misionera en el ámbito preescolar. Ajá. Y justamente nos vamos a reunir en estos días, sí, o sea que son 6 leyes en realidad las que están armando como un paraguas protector, o si se quiere una plataforma así de políticas públicas que son muy importantes, porque esto lo tenemos que trabajar tanto en el ámbito educativo, en los medios, hay que trabajar en el día a día, porque hay que grabar en la mente lo nuestro. Está bien que aprendamos cosas de otros lugares del mundo, que toquemos, a mí me encanta toda la música, pero también tengo que tener grabado lo mío acá. Claro. Y después, no importa que me dedique a otro género, pero tengo que tener eso ahí. Y eso se incorpora en la etapa de formación. Entonces, ahí es donde tenemos que articular todos esos elementos desde el ámbito del show también, ¿no es cierto? Eso también se trabaja desde los escenarios, desde el show, desde las puestas en escena, claro, desde los medios. Y bueno, el día que logremos articular todos esos ámbitos de difusión, uh-huh, bueno, los maestros, los pioneros en el cielo van a estar de fiesta. Van a estar de fiesta porque muchos de ellos se fueron de acá siendo incomprendidos y muy tristes, sí, y sin lograr el sueño, uh-huh, porque el sueño de la cultura va mucho más lento que otras cosas. También es una realidad. Es un proceso muy lento de asimilación, uh-huh, de transmisión, de comprensión. Claro. Y como decía, y en ese contexto, este momento que estamos viviendo ahora es muy lindo,
Sí. Es un momento muy interesante y en ese sentido muy estimulante, y también de alguna manera nos confirma que los pioneros estaban en lo cierto. Y desde las declaraciones de la UNESCO hasta los objetivos más sencillos de cualquier esquema de gobierno comprometido con su pueblo, hablan de estos asuntos. Y los nuestros también. Y en eso, bueno, estamos para eso, no estamos para aportar desde nuestro lugar, estamos para aportar esa memoria oral. Ahora estoy escribiendo también un poco para aportar un poco de textos escritos. Ajá. Y también aportamos desde las canciones y desde esto, desde las charlas, el debate, siempre con la mentalidad abierta, porque los misioneros somos muy eclécticos y somos acostumbrados a convivir con la gente que vive así en el medio del monte, Claro. la que vive en el medio de la chacra, los que hablan en guaraní, los que hablan en portugués, alemán, ruso, bueno, somos todo eso. Y de esa mezcla sale esta diversidad que somos, pero en esta diversidad que somos tenemos que plantar la bandera de la pertenencia, en el Totalmente. centro de nuestra identidad. Y después, bueno, cada uno irá yéndose por donde crea que sea más conveniente, donde le guste más, donde se sienta más cómodo, o donde encuentre la oportunidad. Porque si por ahí toda la música de Misiones nos ponemos a tocar exactamente lo mismo, ya se va a complicar, ¿entendés? Totalmente de Sí, acuerdo. claro, se va a complicar porque es como que todos los supermercados vendan, bueno, no es tan comparable, pero con que todos los de un rubro vendan exactamente la misma marca, Claro. es como que, viste, pero es importante que distingamos por un lado lo que tiene que ver con la trayectoria de nuestra memoria histórica, Ujú. tiene que ver con el compromiso de quienes somos parte de este proceso, Claro. como actores sociales y como gente que pertenece a un pueblo, digamos. Sí. Y bueno, y en ese contexto está digamos que yo soy optimista porque no solamente porque tengo ilusiones, sino porque la realidad como la que te estaba contando Sí. nos está acompañando, ¿no? Nos Así. está acompañando y creemos que 10 años o quizá un poco más ya vamos a estar mucho más firmes, y los que estén en este camino del legado propio, bueno, vamos a tener mucho trabajo. Espero que así sea. Caroso, gracias por tu tiempo, por compartir esto con nosotros, y nos volveremos a comunicar seguramente pronto. Agradecido. Vale, abrazo negro, muchas gracias, saludos. Visita nuestra red social www.facebook.com/sinconexión LT17 y reviví todas las columnas.